Lo martirizaron, lo colgaron de un fresno, por ahí por un rancho que se llama Río Los Sánchez, para que diera razón del movimiento del gobierno de los cristeros. Pues lo colgaban y lo bajaban. Cuando lo bajaban, denos razón del de esto y del otro, del Pedrosa o del Rocho, de X, pues. Y en vez de contestar algo de que no sabía o X, viva Cristo Rey, Señora de Guadalupe, les contestaba. Y el general era dolía más que le mataran a Dios y a la Virgen, que le mataran a la Madre. Después de 3 colgadas, se enojó por la respuesta de viva Cristo el Señor de Guadalupe y ya lo ahorcaron. El día 18 de enero, escrito por la piedad, murieron muchos pelones, murió una gran cantidad. Ahí les ganó 14 al gobierno en San Julián. Victoriano les decía que en día jueves no peleaban, porque era día de los santos y Dios no les perdonaba. Los peloncitos... Encarnación de Díaz es una población localizada en los Altos de Jalisco, la zona que se convirtió en el núcleo de la rebelión cristera. Aquí nació y aquí vive Alfredo Hernández Quesada, quien, como tantos habitantes de esta región, proviene de una familia de cristeros. Su tío Efrén fue uno de los principales dirigentes de la rebelión en el sur de Jalisco. Las historias y anécdotas de la guerra que oyó de su tío despertaron en don Alfredo el interés por conocer a fondo la cristiada, y desde hace más de 20 años se ha dedicado a consolidar un museo único en su tipo. Con sede en Encarnación y con una muestra itinerante exhibida con regularidad, el Museo Cristero ofrece una gran colección de objetos, documentos y fotografías alusivos a la cristiada. Este acervo se complementa con cientos de entrevistas realizadas con los cristeros. Se trata de la historia oral de la cristiada, en la que los testigos y actores de la guerra dan su versión de los hechos y permiten reconstruir este que es uno de los episodios más terribles y al mismo tiempo menos conocidos y entendidos de la historia de México. Y duró colgado allí 4 días. Los 4 días consiguieron aquí permiso unos señores y... La Constitución de 1917 incluyó una serie de artículos que afectaron significativamente los intereses de la Iglesia. Los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 pusieron grandes restricciones al clero en la práctica educativa, en el libre oficio de cultos, en la posesión de propiedades y en la administración misma de la institución. La jerarquía eclesiástica protestó de inmediato, y fue especialmente combativo el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez. Él fue uno de los principales opositores al nuevo orden revolucionario y encabezó numerosos actos de propaganda antigobiernista. Por ello, fue expulsado varias veces del país, teniendo que refugiarse por largas temporadas en las serranías que rodean Guadalajara, siempre bajo la protección de los pobladores locales. Cuando Plutarco Elías Calles asume la presidencia del país, las relaciones entre la Iglesia y el gobierno llegan a su punto de mayor ruptura. Calles intensificó la aplicación de los artículos constitucionales y lanzó una ley que reformó el Código Penal para sancionar con rigor a los infractores de los artículos relacionados con la Iglesia.
A esta se le llamó la Ley Calles. Las sanciones pues variaban desde 50 pesos hasta, qué sé yo, 500 pesos, y pudiera ser desde 10 días de cárcel hasta 50. Pero se aplicó con un extremo rigor, se expulsó del país a los sacerdotes extranjeros, se les obligaba a registrarse para llevar un control absoluto sobre ellos. Una de las medidas adoptadas por Calles para restarle poder a la Iglesia fue apoyar la creación de la Iglesia Católica Mexicana, dirigida por el Patriarca Pérez. Una iniciativa que fue rechazada con violencia por los católicos. No hay Iglesia Católica Mexicana, ni puede haber. Si es católica, tiene que ser universal. A fin de presionar al gobierno para que se erradicara la Ley Calles, diversas agrupaciones religiosas se unen para formar la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que se convertiría en el órgano político detrás de la cristiada. Anacleto González Flores fue el delegado en Jalisco de la Liga y creador de su propia organización llamada la Unión Popular. Anacleto fue originario de aquí de Tepatitlán y curiosamente fue el líder moral de una guerra que él no quería y nunca la admitió. Él era un gran admirador del Mahatma Gandhi y dio con el político de Irlanda y él quería una lucha así, pero en el campo de las ideas de la civilidad. González Flores se caracterizó por su asombrosa capacidad de convocatoria. Su Unión Popular logró establecer una sólida organización que se hizo de miles de adeptos, tanto en el campo como en la ciudad. Editó el periódico Gladium, que llegó a tener un tiraje de 100,000 ejemplares, y llevó a cabo diversos actos de protesta y de resistencia civil, como el boicot económico. El boicot, por ejemplo, comprar unos, pues no había nomás de sal y azucarito y piloncillito y la madre. Yo vivía de la barranca como de cada padre, esa barrancona, allí nunca entró el gobierno porque no hubo entregas para el boicot. Entonces, en una cueva, todo el rancho metió allí lo que compró. Para echar tanta temporada de no comprar nada en ninguna parte. Ese era el boicot. Ese era el boicot. Nada parecía hacer cambiar al gobierno en su postura, y González Flores empezó a ser presionado por la Liga para que se uniera a ellos en los preparativos de la lucha armada. Aunque el arzobispo Orozco y Jiménez lo conminó a no aceptar, González Flores decidió apoyar a la Liga y abandonar sus deseos de encontrar una solución pacífica. En un último intento por dar fin al conflicto, se lanzó una convocatoria a nivel nacional para reunir firmas que apoyaran la erradicación de la Ley Calles. 2 millones de firmas, que era una cantidad extraordinaria para la época, fueron a dar al cesto de la basura, alegando que el sacerdote, que era el que encabezaba esa protesta, pues no tenía ningún derecho porque era ciudadano de 5ª clase. Finalmente, Calles sentenció: Ustedes no tienen más que esta opción. O aceptan las leyes y las cumplen, o se van a las armas. Les dijo a 2 obispos. No podían los obispos decir aceptamos las armas, porque la iglesia no va para las armas, pero el pueblo sí. ¿Por qué entró a la cristiana? Por defender la religión. Eso de irnos, los que nos fuimos a la revolución, por lo que yo sentí, era parecido a cuando anduvo Cristo en la tierra, llamó a los pescadores que lo siguieran y para pronto lo siguieron y así nos llamó a nosotros. Yo tenía de qué vivir, había sembrado medios y había levantado buena cosecha. Yo creo que el que se agacha no es digno de ser un hombre. Si le cortan a usted el derecho de padre de familia, si le quitan el derecho de enseñar y de creer y de amar, pues entonces ¿para qué sirve? Cuando a usted se le acaba la posibilidad de que lo atiendan en su razón, en su derecho, en todo eso, y lo atacan con una cosa violenta, ¿qué es lo que le queda? No hay más que responder con violencia de defensa.
¿Ve? No busco el pleito, me defiendo de un pleito injusto. Eso fue en los cristeros. El 31 de julio de 1926, la Iglesia decide suspender los servicios religiosos. Pocos días después, de manera espontánea y ante el asombro del gobierno, de la Iglesia y de la misma Liga, estalla la rebelión cristera. Fueron allá a mi rancho a hacer propaganda y hablaron y aquí se juntaron ya para agarrar la pistola, el rifle, con puras escopetas, aquí la plaza atacada de gente. Por muchachos que querían armas y no había. Entonces, con escopetas y carambadas, ya estaban ahí formados. Y les dijo el señor cura, íquense para dar la bendición con el Santísimo. Y estoy seguro de que ninguno ha de morir en combate. Seguro estoy. Y se cumplió. ¿Y cantaban? Y cantaban. ¿Qué cantaban? Tropas de María, sigan la bandera, rezando el rosario. Vamos a A la guerra. sí, Eso cantaban. Sí. Esto que van a escuchar es corrido verdadero de un hombre que como cientos se levantó de cristero. El primer enfrentamiento entre cristeros y soldados tuvo lugar en Huejuquilla el Alto y fue dirigido por Pedro Quintanar, que se convertiría en el jefe de la rebelión en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Muy pronto hay levantamientos en toda la zona y en su momento de mayor auge, la cristiada se extendió por gran parte del país. El epicentro se mantuvo en Michoacán, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, especialmente en la zona de los Altos. Aquí, los cristeros llegaron a su mayor grado de organización y participación, dominaron completamente la zona e inclusive instalaron su propio gobierno civil que encabezó Miguel Gómez Loza. Los Altos se caracterizan por su estrecho vínculo a la vida del campo y por una profunda religiosidad. Aquí se encuentra, en San Juan de los Lagos, el segundo santuario más visitado del país. Los cristeros defendían su religión, pero también sus tierras. En esta zona, que poco participó en la Revolución de 1910, las leyes agrarias fueron vistas con desconfianza, ya sea porque los campesinos no se habían visto beneficiados por ellas, ya sea por temor a que campesinos de otras regiones vinieran a adueñarse de sus tierras, o bien por una actitud de rechazo a toda imposición venida de fuera. En 1927, toda la zona se había levantado en armas, y muy pronto surgen los primeros líderes. Uno de los más famosos fue Victoriano Ramírez, el 14. Al frente, o sea, al oriente de este lugar, se destaca el Cerro del Águila. En este lugar podríamos llamar la zona, más bien de los soldados de Cristo Rey, dirigidos por el coronel Victoriano Ramírez, el 14. La casa de Victoriano Ramírez 14, prototipo del cristero alteño. El 14 está en una carrera en Santa María del Valle, muy cercano a San Miguel. Como todos los salteños muy aficionados a ella, se acalorizan, hay una discusión y mata a una persona. Desde ahí, desde ese momento, se convierte en un fugitivo el 14. Lo encarcelaron,
lograron hacerlo prisionero, se escapa de la cárcel y su tío, el presidente municipal, manda a prenderlo con los 14 policías de los que disponía. Mató a los 14 y mandó un atado con los 14 rifles para decirle a su tío en una forma muy convincente que se necesitaban más gentes que 14 para poderlo matar. Ahí surge la leyenda del 14. Él era analfabeta, podríamos decir, un campesino rústico, pero él amaba su religión a carta cabal. Cuando le ofrecían una gran cantidad de dinero porque dejara las armas, le daban un salvoconducto para que, y su pasaporte para la nación que quisiera, o un puesto público. Y él dijo que no quería ningún hueso, ni necesitaba sus dineros mugrosos, y que andaba por su gusto y porque quería que no molestaran los padrecitos. Así contestó. Murieron muchos pelones, murió una gran cantidad, ahí les ganó 14 al gobierno en San Julián. La fama del 14 se extiende por toda la región a raíz del primer triunfo cristero, la batalla de San Julián. Victoriano se la rifó. Mira, ahí por esa calle ahí del templo a la esquina, ahí se la pasaba. Tiro tirado y tiro certero. Los cristeros no traían parque. Cuando empezó al amanecer. Una razón de allá del general que venía a acabar los piloteros de Jalisco. Espiridión. Sí, Espiridión Rodríguez. El jefe de las guardias presidenciales. De México, aquel día no es la madre. No más. No más eso pasó. Fue el segundo tiroteo que tuvimos con el gobierno con el que yo andaba. Y estuvimos allí. Nos quedamos a dormir allí en San Julián, no había gobierno, y pronto llegó el gobierno al amanecer. Y yo sé que estaba ahí, les gritaba a los de la torre, a mí me van a matar, yo con qué me defiendo, no traigo con qué. Se me acabó el parque. Lo acababan de matar, a don Miguel le fueron a hablar, estaba en Jalpa. Le fueron a hablar y se vino sas. Por allí entre la 1 a las 2 de la tarde llegó un don Miguel Hernández con gente que estaba en Jalpa y se dio cuenta y llegó y los mató a esos que estaban aprisionados en el lienzo. Echó una rama, pues aquí él traía como 200 hombres, se pescaron y ya el gobierno ya creía que estaba de su cuenta el mitote. Se vieron muy errados federales, se metieron a la casa que tuvieron a la mano. Entonces, pues, que ya se terminó todo, ya tarde, la gente le entregó a varios, algunos alrededor de 15, que estaban los más oficiales, que estaban escondidos en casas, y a 1 o 2, y los sacaron sin dar fuego ninguno y los confesaron y los fusilaron. Llegó don Miguel Hernández con su gente bien armada. Les iba dando la muerte y ningún tiro disparaba. Los peloncitos decían que la hora se le llegaba. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser soy, por amo. Sobre todas las cosas a mí me pesa, Señor. Imposible entender la cristiada sin la participación de la mujer. Ellas fueron las primeras en apostarse frente a los templos para protestar contra la ley Calles.
y fueron quienes realmente convencieron a sus maridos, hijos y hermanos para que tomaran las armas. Ya durante la guerra sirvieron como espías, como proveedoras de armas y municiones, como correo, como enfermeras. Algunas inclusive llegaron a dirigir su propio regimiento. Organizadas como un verdadero ejército, crearon las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco. Bajo el seudónimo de Celia Gómez, María Goyas encabezó esta organización formada inicialmente por 17 costureras de Zapopan, hasta integrar más de 10.000 mujeres presentes en toda la zona cristera. Esto es un caso único a nivel mundial y lo interesante que no fueron descubiertas hasta el final de la contienda. Se hacían cruces las fuerzas enemigas que peleaban contra los cristeros, como de dónde proveían a los cristeros. Y es muy conocido el caso de que al ir al mandado, al mercado, dentro de la cesta donde llevaban las calabacitas, el elote, ahí mezclaban las balas, usaron 1000 formas de hacerlas llegar las balas y los medicamentos. Mire, cuando entraba yo al cuartel Colorado, no llevaba yo más la pura bolsa y los centavos, era todo. Cuando salía, pues mire, si era arma larga me la desarmaban. Por eso, mire, yo me pongo a pensar, yo misma casi ni me creo lo que hice. Mire, me traje una vez un Mauser, me traje una carabina de 12, me traje como 4 pistolas. Porque teníamos gente que compraba el parque a los soldados. Muchos que los soldados que lo hacían conscientes de ello, ¿no? Llevaban, por ejemplo, las mujeres, llevaban el café a los soldados, llegaban de campaña hambrientos, todo eso. Madrecita, ¿quién traigo hambre? Pero no traigo centavos a mis tiros. Y ella sí, como es lo que nos dan a nosotros. Allá se reunían los seminaristas a trabajar pólvora. Y unas señoritas les traían las cosas que ocupaban para hacer bombas y lo que ellos trabajaban ahí. Y ya tenían como 2 años trabajando bien cuando se les quemó el ranchito y se quemaron muchos de ellos, como 5. 2 eran muy guapas y otras 2 eran ya más grandes que las cuidaban ahí. Traían hasta el parque, lo que fuera, entre la ropa. Nunca las agarraron. Se murieron porque se quemaron ellos también. Mientras eso sucedía en el campo, en Guadalajara era capturado Anacleto González Flores, el líder intelectual de los cristeros. En la víspera de su fusilamiento, preparó el que sería el último número del periódico Gladium. La lectura de un fragmento a ese texto nos puede dar una idea de su pensamiento. Más leña. El gobierno está echando más leña a la hoguera porque su actitud salvaje, cruel y sanguinaria tiene que hacer estremecer la ira santa a los más indiferentes, porque no solamente ya no se puede rezar, ni tener familia bajo el dominio del actual gobierno. Por esto, casi su actitud nos va a hacer otra cosa que provocar un recrudecimiento del incendio. Y con todo esto, aunque tengamos que encontrarnos rodeados de escombros, tendrá que venir la victoria. Pocos días después, los cristeros asaltan cerca de la barca un tren cargado de dinero y armas que era destinado al ejército federal. Y fuimos y nos quedamos en un cerro, un día antes, en un cerro cerca de la barca.
Entonces en la noche siguiente, entre las 8:30, que venía el tren de Guadalajara a México, le habían destrabado la vía antes y lo descarrilaron, y allí fue el pleito. Los cristianos gritaban que se recorrieran a tal carro la gente pacífica, para que no peligrara la vida, y el gobierno los dejó los todo con fortín. Entonces, a causa de eso, murió gente pacífica. El asalto estuvo dirigido por el padre Reyes Vega, otro de los principales jefes cristeros, conocido por ser un gran estratega y por la crueldad y furia que demostraba en el campo de batalla. Su hermano relata los hechos del asalto al tren. Se incendió el tren porque no querían rendirse los que estaban arriba de la góndola. Sacamos las estopas con aceite y lo rodeamos de estopa y le prendimos fuego y brincaron los soldados como chapulines entre las llamas. El asalto al tren trajo graves consecuencias para los cristeros. Se expulsaron del país a varios obispos, se intensificó la presencia militar en la zona y se inició una campaña de desprestigio en su contra. Se publicaron fotografías como esta, que muestra a actores disfrazados de jefes cristeros con su supuesto botín. Todo aquel dinero que pudo haber ayudado a las huestes cristeras, pues tuvo un destino muy incierto. Se habla de que fue arrojado a una presa y que después alguien lo sustrajo de ahí, lo sacó. En fin, hay una serie de repercusiones. El nivel de organización alcanzado por los cristeros no puede explicarse sino por el apoyo generalizado de la población civil. La gente nos daba de comer. La gente pacífica era de los ranchos, era pura cristera en nuestros terrenos. Nos cuidaba, nos daba, ayudaba con mandados, con lo que podían, y se quedaban sin comer para darnos las tortillas. Cuando las autoridades militares se percataron de esta situación, se obligó a los habitantes de los pueblos y las rancherías a que se desplazaran a las cabeceras municipales. Muchos murieron en el trayecto, víctimas del hambre y de una epidemia de viruela que se desató. Algunos más por no acatar las órdenes. De concentración, cuando yo tenía unos muchachos chicos, nos reconcentraron de San Julián a San Francisco del Rincón. Amanecimos como cuando van a la Candelaria el tirador allí. Yo con mi muchacho llorando de hambre. Pero yo no sufría de que me arribé con una señora que allí nos mantuvo. Más que amedrentar a la población para abandonar la lucha, las concentraciones y sus consecuencias animaron a muchos campesinos más a tomar las armas. A mediados de 1927, el movimiento cobra fuerza cuando el general Enrique Gorostieta entra a dirigir al ejército cristero. Gorostieta era un militar de carrera que sirvió en el gobierno de Victoriano Huerta y por lo tanto tenía muchos deseos de pelear contra el gobierno revolucionario. Logró convertir a los desarmados, indisciplinados y dispersos cristeros en un auténtico ejército. Jesús Degollado ya dirigía a los cristeros de Colima, sur de Jalisco y occidente de Michoacán, y para la zona de los Altos, Gorostieta convenció al padre Aristeo Pedrosa para que tomara el puesto. Este es el campamento del padre Aristeo Pedrosa. Podemos notar que es una fortaleza inexpugnable. 1 metro de espesor en sus muros. Su teja, que era un tejabán a 2 aguas, en su parte más alta tenía aproximadamente 5 metros. Nos habla de la gran protección que brindaba al general en jefe de la brigada de los Altos. Se habla de cerca de 10,000 hombres bajo su mando. El general Enrique Gorostieta Velarde
le insistió para que fuera el jefe de esa brigada por la importancia que tenía. El núcleo más importante quizás dentro de la guerra cristera. Entre combate y combate se refugiaba en esta fortaleza y allí en la tranquilidad de su cuartel general se relajaba oyendo música clásica. Sacerdotes cristeros como Pedrosa y Vega fueron poco comunes. La postura oficial de la Iglesia fue la de apoyar la rebelión, pero sin involucrarse directamente. La mayoría de los sacerdotes rurales se trasladó a la ciudad, pero hubo algunos que, arriesgando su vida, se quedaron con los fieles y practicaron en la clandestinidad los oficios religiosos. Tenía allí una casa que era capilla con depósito del Santísimo, y todos los días en la tarde, al oscurecer, había exposición y él era el primero que iba a hacer su hora de guardia. Enseguida estaba una casa grande que servía de colegio y estaban allí unas religiosas que atendían a los niños que iban a la escuela allí, en un campamento cristero. Ninguno de los sacerdotes que murieron en la cristiada adquirió tanta notoriedad como el padre Miguel Agustín Pro. Acusado de participar en un atentado contra la vida del expresidente Álvaro Obregón, Pro fue mandado al paredón sin juicio ni pruebas que lo inculparan. Días después, es León Toral, un miembro de la Liga, quien mata al expresidente. Esto provoca gran consternación, pues Obregón ya había sido reelecto para un nuevo mandato y de hecho ya había iniciado las pláticas para el cese al fuego. La cristiada se extendería un año más. La muerte de Victoriano Ramírez, el famoso 14, es la que tal vez causó mayor impacto en las filas cristeras, ya que fue asesinado por sus propios compañeros. Esa muerte del 14, creímos casi toda la gente que no debía de haber sido, que sí tenía culpas, sí sabíamos de culpas que tenía, pero no para que lo hubieran matado. Hay muchas versiones de la muerte del 14, pero la más generalizada y a la que yo a lo personal doy más crédito es a la indisciplina del ranchero inculto que se llegó a marear con su popularidad y no creyó cometer un gran error al no aceptar las órdenes del general en jefe de la Brigada de los Altos. El general en jefe era el padre Aristeo Pedrosa. Por una parte, que no obedecía las órdenes. Por otra parte, que ya no trabajaba, estaba dedicado a las mujeres. Los problemas del 14 con sus superiores se agudizaron cuando el padre Pedrosa, jefe de la Brigada de los Altos, decide quitarle la dirección de su regimiento, que ya se autonombraba a los Dragones del 14, para dárselo a Mario Guadalupe Valdés, que no era apreciado por los cristeros de menor rango.
Y en vísperas de tomar Guadalajara, que era un plan concebido por el padre Estio Pedrosa, le prohibió que fuera a Tepatitlán en el lugar de reunión para de ahí desplazarse a Guadalajara, y se indisciplinó el 14 por ignorancia. Él quería ir allí a pedirle disculpas al padre Pedrosa y que le regresaran sus gemelos, etcétera, etcétera. Al acudir a la cita, fue apresado de inmediato. Se hace un juicio, la gente lo pone entre comillas, lo de juicio. El 14 fue sentenciado a muerte. Pues que él pasó su última noche en la habitación esta del fondo, que entonces era el registro civil. Estaba todo lleno de libros, pero él se afortunó por la parte trasera para que no lo sacaran a fusilar. Y hay dos versiones sobre su muerte, una que es la que da Heriberto Navarrete, con respecto a que para sacarlo a fusilar, el mayor Cholico disparó sobre él toda la carga de su pistola en medio del grupo de gente que venía por él. Tiene algunas versiones encontradas porque dos testigos presenciales, entre ellos Enrique López, nos dijeron que no, que lo traían atado aquí a la presidencia y sí lo encerraron en esa habitación. Pero a la salida estaba Valdés, el que tildaban de traidor, y cuando iba entrando el padre Vega, le dijeron, el 14 se iba a pasar con las tropas del general Garza. Él dijo, no se crea, padre, aquí hay gato encerrado. Y en ese momento apuntó hacia Valdés. Entonces sacó una daga, supuestamente se la clavó en la garganta. La opinión de un federal enemigo de los cristeros cuando supo de la muerte del 14, pendejos, le cortaron la cabeza a la víbora, del cuerpo yo me encargo. Victoriano les decía, compañeros tan ingratos, mientras anduvimos juntos, no les eje a los balazos. Válgame Dios, Victoriano, y la gente que él traía, que lo sitiaba el gobierno, él siempre se le salía. Válgame el santo niñito y también el Padre Eterno. Mataron a Victoriano por darle gusto al gobierno. Victoriano se despide con su sombrero en las manos. Adiós todos mis amigos, adiós todos mis hermanos. Señores, de que me acuerdo, ganas de llorar me dan. Mataron a Victoriano en ese Tepatitlán. También en Tepatitlán murió el padre Vega, en el transcurso de uno de los últimos y más grandes triunfos cristeros, y en donde Vega demostró su gran capacidad como estratega militar. Pues que el combate de Tepatitlán fue el más fuerte de toda la guerra cristera, porque tomaron parte los 4,000 federales y agraristas que traía el general Pablo Rodríguez contra los 800 cristeros del padre Vega. El padre Vega, sabes que le llamaban el Pancho Villa de Sotana, porque era mejor guerrillero quizá que sacerdote. Los federales traían engañados a la inmensa mayoría de los agraristas. Les dijeron que les iban a dar tierras en Tepatitlán, pero que como los salteños éramos muy bravos, tenían que venir preparados. Y efectivamente así venían. Y a cuanto agrarista mataban los cristeros, le arrojaban un puñado de tierra a la cara, le ponían un terrón en la mano, decían, vinites por tierra, pues tómala tú. En 1929 había 50,000 cristeros combatiendo en todo el país. Muchos cristeros creían tener cerca el triunfo, pero la mayoría deseaba el fin de la guerra. Esto ocurrió cuando la Iglesia y el gobierno reiniciaron las pláticas, pero sobre todo a raíz de la muerte de los líderes. El evento que desencadenaría el fin de la cristiada fue la muerte del general Enrique Gorostieta, el jefe máximo de todos los cristeros. El general Enrique Gorostieta Velarde
con un reducido número de no más de 20 personas, se dirige al Plan de la Barca, va a cruzar el río Lema para entregar el mando de las fuerzas de Michoacán a un antiguo compañero del colegio militar. Llega a la hacienda del Valle, un lugar peligrosísimo, porque en la barca, que estaba a unos cuantos kilómetros de ahí, se encontraba un destacamento militar que a la fecha, 70 años, se cuestiona si iba ya con la consigna de encontrar allí al general, si se había dado la voz de alerta o si fue peripecias propias de la guerra. Pero el caso es de que llega ese grupo y de repente se encuentran frente a frente con cristeros. Calles deja la presidencia y es sustituido por Emilio Portes Gil, quien con la mediación del embajador norteamericano Dwight Morrow se reúne con los obispos y en junio de 1929 se firman los llamados arreglos, en los que se estipula el cese al fuego y la reapertura de los templos. Los arreglos, o el modus vivendi, en realidad no solucionaron ningún problema, sino que lo agudizaron. Sabemos que después de los arreglos hubo más muertes entre los oficiales cristeros que en la propia lucha. En esta fotografía se refleja muy bien el ambiente vivido durante los arreglos. Cada cristero debía entregar armas y caballo. Por cada caballo se le darían 10 pesos y por cada arma 15. A cada cristero se le entregaría un salvoconducto, pero tendría la obligación de indicar su domicilio. Los arreglos se hicieron sin tomar en cuenta a los cristeros, ni pensar en los peligros que corrían. Nomás sentí mi decisión de no rendirme. Yo no fui a dar mi nombre, ni en el lugar que me iba a quedar. Yo seguí siendo un rebelde, y soy todavía. Arreglos que no cumplió en ningún rato, porque empezó a asesinar ya indefensos. Yo, a Dios gracias, pude escaparme de donde estaba y me fui al norte, no a Estados Unidos, al norte del país, para poderme escapar, porque me estaban matando a mis oficiales, sobre todo a los capitanes de los escuadrones, por la espalda o por cualquier cosa. La gran frustración que muchos cristeros sintieron al verse traicionados por los obispos y el hostigamiento por parte del ejército motivó a un nuevo levantamiento que se conoce como la Segunda Cristiada. Con mucho menor fuerza y con todas las condiciones adversas, este movimiento fue encabezado por Lauro Rocha. Se le conoció como el general de 20 años, un jovencito lleno de valor, de ímpetu, que se levantó en algo que pues estaba de antemano perdido. Ya no había el entusiasmo por participar en esa lucha, porque el culto estaba abierto, las iglesias estaban abiertas. Ya no se contaba con el apoyo del pueblo. Se lo dije yo al Rocha, cuando esté con él, que no se podía porque la gente era contraria, en vez de que nos había ayudado toda la gente, ahora era contraria a toda la gente, que por eso no se podía, que fue la causa de que no se pudo. Uno de los objetos más interesantes del Museo Cristero es el diario de Lauro Rocha. Aquí se describen sus tácticas de guerra y se narran los combates. Rocha terminó de escribir su diario una noche antes de la que sería su última batalla y en la que su ejército fue prácticamente eliminado. Poco a poco los cristeros fueron desapareciendo. Huyeron a lugares lejanos o se ocultaron en sus rancherías. Muchos quisieron olvidar lo sucedido. Casi todos callaron. Pero la cristiada marcó para siempre sus vidas y todavía hoy es una presencia viva en sus recuerdos, en sus pequeños monumentos.
en sus discretas ceremonias. Por mi palabra de hombre y por mi honor de caballero, y juro delante de Dios, juez supremo, que tiene que tomarme en cuenta y razón de todos mis actos, y ante nuestra madre reina Santa María de Guadalupe, patrona del ejército libertador, trabajar con todo entusiasmo por la noble causa de Dios y de la patria, y luchar hasta que el cielo morir, atendiendo al plan del movimiento libertador. Yo también juro también obediencia y subordinación a mis superiores, que evitar todas las dificultades de mis hermanos en la lucha, olvidando rencores personales, a fin de hablar en todo de acuerdo hasta el término del tiempo. Juro además que por ningún motivo o circunstancia alguna yo no haré algo que pueda comprometer a mis hermanos en la lucha, sino que prefiero morir antes que ser traidor a mi causa. Prometo y juro fielmente. A 70 años de la cristiada, debemos de tomar ese ejemplo para que no se repita. Debe de ser historia y reflexión. Nunca más una guerra entre hermanos. Muchos miles más murieron y lo supo el mundo entero. En el nombre sea de Dios voy a empezar a cantar los versos de Martín Díaz que no he podido arreglar, que en esa mesa redonda ya lo iban a fusilar. Serían las 10 o las 11 cuando el combate empezó.